Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en La Silla Roja. Esta noche hablaremos de tal vez uno de los más grandes escándalos políticos de los últimos meses, durante todo el 2014, el hallazgo, la verificación, el peritaje de la línea 12 del metro, la llamada en algún momento línea dorada, que se comprobó, se verificó, tenía una serie de deficiencias en su construcción, en el material de las piezas empleadas, en la selección de los trenes, en la incompatibilidad de esos trenes con algunos de los rieles, y de ahí en adelante se abrió una profusa investigación que llegó a la Cámara de Diputados. Hoy nos acompaña aquí en La Silla Roja el secretario de la Comisión Investigadora para la línea 12, el diputado panista Jorge Sotomayor, a quien le doy la bienvenida esta noche. Jorge, bienvenido. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, pues vamos a hablar de un tema que nos duele como capitalinos, que nos duele porque no podemos ofrecerle un servicio que deben tener todos los ciudadanos, que es la gran movilidad. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido Carlos Mota, como siempre. Gracias. Cada martes, Leo. Don Enrique Quintana, bienvenido. Gracias, Leo. Alejandro Cacho. Leo. A ver, entiendo que están en la fase final, corrígenos esto, es decir, la comisión lleva ya trabajando un tiempo considerable en analizar, ha llamado a cuentas, bueno, a ingenieros, a peritos, a especialistas. Entiendo que esta semana está previsto la fase final, ¿es así? Es así, estamos citados para el jueves por la mañana para votar el dictamen que hoy mismo está entregando el presidente Calzada, para analizarlo, y bueno, pues ahí cada diputado es libre de poder pedir que se incluyan o se excluyan algunos temas del mismo. Los diputados no son especialistas ni en obras, ni en construcción, ni en ingeniería, generalmente son abogados, o son juristas, o son especialistas en derecho, en ciencias políticas. ¿Con qué criterios han basado el análisis del dictamen que van a emitir el próximo jueves? Mira, como bien lo dices, uno no es ingeniero, pero sí abogado. Como abogado me ha tocado revisar los contratos, me ha tocado revisar las licitaciones, esos son temas que sí entiendo. Ahora bien, sobre el tren, te puedo decir que basta ver las especificaciones que marcan unos, las especificaciones que marcan otros, y ver que con un criterio pues que no tiene que ser muy especializado, te das cuenta que las vías y los trenes no son compatibles. Te das cuenta cuando vas a las colonias y ves que las casas están a punto de colapsar porque la construcción se hizo de una manera deficiente. Te das cuenta por videos que cuando pasa el tren no está haciendo contacto constante y de manera correcta con las vías. No hay que ser un especialista para darse cuenta de esto, simplemente tener el ánimo de estudio, el ánimo de investigación, y nos damos cuenta que la línea 2 es un total fracaso económica, social, política y en materia de movilidad. Todo eso está claro hoy en día, es decir, todas estas dudas que tuvimos al principio de si los tornillos o los ganchos estos que sostienen los durmientes de las vías y los materiales deficientes. Hoy está claro que los trenes no son compatibles con las vías, los trenes son para un tipo de vía que no es el que pusieron en esto. ¿Qué pasó, Jorge? Es decir, ¿a qué conclusiones primeras llegas tú como legislador y algunos de tus colegas en la comisión? Mira, la primera gran conclusión es que hubo un equipo que construyó la obra civil y hubo otro equipo que proporcionó los trenes. No hubo una persona en el gobierno que pusiera en la misma mesa a trabajar a estos dos grupos y le dijeran: coordínate para que sean perfectamente compatibles. ¿No era esa la tarea de Marcelo Ebrard? Esa era la tarea de Marcelo Ebrard, esa era la tarea de Proyecto Metro, que fue creado para eso, que a mí me pareció un sinsentido que se creara esta institución si ya todas las líneas del metro las ha creado la Secretaría de Obras. Simplemente no funcionó el programa que se hizo. Y por otro lado, hubo mucha corrupción. Hubo mucha corrupción porque cuando se está por determinar qué tipo de trenes son los que se van a utilizar, desde el 2007 se le dijo a Ebrard que lo mejor para la línea 12 del metro eran trenes de rodadura neumática, no trenes de rodadura férrea. De llanta, pues. De llanta, Exacto. como los que tienen los carros convencionales. Correcto. Esto, los viejos vagones del metro de la Ciudad de México eran así originalmente, no son neumáticos. La única línea que tenemos con trenes de rodadura férrea es la que corre por Zaragoza, pero con la gran diferencia que esa es pura recta y solamente tiene una curva
de menos de 300 metros. En la línea 12 vemos muchas curvas y tenemos 19 de menos de 300 metros que ya se consideran de alta Riesgos. peligrosidad. ¿Cómo es esta historia, lo que decíamos ahorita, Marcelo Ebrard? Yo creo que en la ciudadanía queda el ánimo de que los enjuagues políticos que se vivieron a lo largo de la construcción de la línea 12 y después de que estalló el escándalo, están sufriendo a la fecha, y tú nos dirás si esa es tu impresión o no, pues de esta especie como de blindaje que se dan los políticos unos a otros para que al final pues el ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, pues parece que está incólume al respecto, ninguna culpa, ¿no? Y esto es un tanto extraño, dado que él fue el campeón del proyecto a lo largo de los años y quien por supuesto lo puso en marcha. Mira, yo estoy muy molesto porque ya he presentado formalmente denuncias ante la PGR, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ante la Auditoría Superior de la Federación, ante la Contraloría Capitalina, y vemos que los asuntos no avanzan. Los únicos responsables... ¿Denuncias de qué tipo o para qué caso? Penales y denuncias administrativas. ¿Contra Marcelo Ebrard? Contra Marcelo Ebrard, contra Mario Delgado, contra obviamente Bojorques, contra quien resulte Orcasitas. responsable. Pero a ver, contra Orcasitas. es que no es lo mismo decir, presentó una denuncia contra Marcelo Ebrard que contra quien resulte responsable. Bueno, lo que pasa es que tú presentas los hechos, tú dices, a mí me parece que ellos son los culpables, pero probablemente haya otras personas que adicionalmente Resultan son responsables. Exactamente. Y le toca a la autoridad hacer la investigación. ¿Esas denuncias no han prosperado? No han prosperado. ¿Por qué? Pues por lo que comentaban, hay ahí algún tipo de apoyo entre grupos, simplemente hay que ver cómo está organizada la propia comisión de la línea 12 del metro. Tenemos perredistas que apoyan a Ebrard y entonces dicen que el problema es porque Mancera no le dio mantenimiento. Y tenemos por otro grupo a quienes dicen que el problema es de Miguel Ángel Mancera, perdón, de Ebrard, porque no construyó de manera correcta desde un inicio. Es decir, se ha politizado el asunto. Totalmente. El problema es que en medio de esta politización hay millones de personas que desde hace varios meses se quedaron sin Y transporte. millones de pesos, muchos, miles. Estamos a punto de cumplir un Mucha año, lana. si no me equivoco, ¿no? Hace un correcto. año que dejó de operar. Más de 300 días cerrada. Pero la perspectiva es de que quién sabe cuándo va a abrir, porque si hay un tema de incompatibilidad entre las vías y los trenes, pues entonces hay que tirar a la basura los 24,000 millones de pesos o algo así del arrendamiento de los trenes y comprar otros o rentar otros, O tirar las vías y o de volver a plano atender, levantar ¿no? las Sí. vías y volver a atender. Esto implica casi volver a hacerla cuando pues, nos costó, y digo nos, a los contribuyentes, 50,000 millones de pesos. Es decir, el tamaño del escandalito del México-Querétaro estuvo aquí ya gastado en la línea Exacto. 12 exacto. del metro. Además, perdón, aquí hay algo que hay que precisar. Los trenes de la línea 12 del metro, aunque nosotros cambiáramos totalmente las vías, no funcionan, porque los trenes que tenemos son transfronterizos, es decir, para ir de una ciudad a otra, no para hacer trayectos pequeños. Interurbanos. Interurbanos. Estos trenes son interurbanos y necesitamos trenes que hagan viajes Intraurbanos. pequeños, porque no alcanzan a dar el frenado, no son trenes, repito, que tienen estas curvas. Entonces, aunque cambiáramos las vías, estos trenes Pero además- definitivamente se tienen Además, que los ir. trenes los hicieron a Son- capricho de... Pues son no sé de franceses, quién. ¿no? Son Son españoles. españoles. Son españoles. Son españoles, pero además creo que son más anchos de lo que deberían ser. Más largos. Más largos. Más Más, pesados. más largos que, pesado. que la estación, que el andén, ¿no es cierto? Donde Sí. se detiene y donde el pasaje sube. Pero el tren además- es más largo que eso. Pero Y además, los carros son más largos. Y los- ajá. la rodadura es férrea cuando debería ser neumática. En fin, yo me imagino a Marcelo Ebrard con su camisetita de tirantes y su bocho ahí destartalado, volteándole los rines para que pareciera que trae llantas A ver, anchas. pero- pareciera que eso hizo con el metro. Yo creo que ese Marcelo es un Ebrard. punto muy importante y valdría la pena la discusión porque lo señala. El titular del Ejecutivo, el titular de un gobierno de esta naturaleza, que sí entendemos es el último responsable porque es el jefe de la oficina de Yo una diría el cosa en principal responsable. Pero es el que tiene como tarea principal supervisar estos detalles técnicos, le toca a él. Lo que pasa es que hay que recordar que en los gobiernos del PRD, particularmente en los últimos dos anteriores a los de Mancera, se ha hecho énfasis en
en proyectos como bandera. Sí. Entonces, si recordamos lo que ocurrió con Andrés Manuel López Obrador, tomaba dos proyectos bandera como segundo piso y el tema de los adultos mayores y no prestaba atención a nada más. Entonces la ciudad tuvo graves problemas de seguridad en aquella época, pero su segundo piso lo terminó y el tema de los adultos mayores con las tarjetas también. Lo conocemos porque está reservado, ¿no? Y luego llega Ebrard y toma como su proyecto bandera, descuidando prácticamente otros temas. Por supuesto que por aquí algún maquillaje, aquí y por allá, pero básicamente se concentraba en esto. No sé si por la dificultad inherente a conducir los destinos de una ciudad, esto es lo que hay que hacer, pero suena totalmente parcial a las capacidades que tiene que desdoblar un jefe de gobierno que efectivamente no tendría que estar viendo por los tornillos. El detalle técnico, el ancho y la medición y la rueda férrea. Bueno, pero ni los vio, Pero ¿sabes qué? Yo creo que sí tiene que ser el principal responsable. Yo no diría el último, sino el principal responsable. Porque efectivamente él no decide qué materiales utilizar ni nada de eso. No, bueno, para eso hay ingenieros. Pero él es el responsable de esos expertos que se supone son los que saben. Pero a eso quiero llevar. Yo creo ¿Es que negligencia? No, yo creo que políticamente sin duda es el responsable, pero dudo mucho, no creo que haya la menor posibilidad de que Marcelo Ebrard pague en términos administrativos o penales alguna consecuencia de estos hechos. ¿Por qué? Porque es como si a un gobernador se le culpara porque se construyó mal un puente. Es decir, evidentemente hay responsables directos, aunque como en el caso del DF, en muchos lugares también se sabe que los gobernadores están metidos en tranzas, en cochupos y que la consecuencia de esto son defectos de la obra pública, como es el caso de la línea 12. Aquí yo creo que lo que llama la atención es la magnitud, porque estamos hablando de 1 millonada en pesos, en recursos. Yo creo que valdría la pena repasarlo porque a lo mejor quien nos escucha, claro. El presupuesto original, corrígeme en esto, diputado, era de 17,000 y pico de millones y acabó en 24, pero estamos hablando solo de la obra, no del arrendamiento de los trenes, que ese es otro paquete de... Por eso esta cifra que decía Enrique al principio, que el total alcanzaría... Más de 55,000 millones. Pues impresionante, o sea, es ¿Y ante eso no hay un responsable? No, bueno, el responsable tiene que ser este señor, sin duda, el jefe de la oficina y el titular del Ejecutivo, pero me pregunto si, es decir, tú decías al principio, hay dos grupos que no se comunicaron, que no hubo una coordinación, o a lo mejor el que ordenó esto no puso a alguien ahí en el centro para decir, a ver, señores que construyen y señores que van a hacer el arrendamiento, pónganse de acuerdo. Supuestamente para eso era Proyecto Meta. Por casitas, ¿no? Exactamente. Y yéndome a la pregunta que estaban diciendo antes, yo creo que Ebrard sí tiene responsabilidad porque sí conocía que estos trenes no eran lo mejor. En una ocasión, Bojorquez, y está documentado, le envía una ficha técnica donde le dice, yo te recomiendo que aunque en el mundo se esté utilizando trenes de rodadura férrea y que es lo más moderno, para la Ciudad de México, por tantos cambios que tenemos, oscilatorios, tantos terremotos, lo que necesitamos es trenes de rodadura neumática. Posteriormente, cuando se le envía un oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le contestan a Mario Delgado diciéndole, oye, perfecto, necesito que me contestes estas preguntas, y una de esas 49 preguntas es, ¿por qué utilizas trenes de rodadura férrea y no trenes de rodadura neumática? Y un tercer comunicado es el que se da cuando ellos hacen este sondeo para conocer cuáles eran los presupuestos y a quién le iban a dar el arrendamiento de los trenes, y la empresa Alstom, pero como trenes, no como constructora, el consorcio, le dice, oye, ¿por qué vas a utilizar trenes de rodadura férrea? Te puedo dar el presupuesto, pero yo recomiendo que sean trenes de rodadura neumática. En 3 ocasiones, 3 personas diferentes le dijeron directamente a Ebrard que estos trenes no iban a funcionar. Eso está documentado. Totalmente documentado. Bueno, pero esto ya habla o sienta las bases, tú eres abogado, de un posible delito. Por supuesto. Porque él, si toda esa información está disponible y se lo dijeron y él de todas formas tomó una decisión en sentido contrario, no solamente hay responsabilidad, hay dolo. Totalmente, dolo. Pero lo que pasa es que las vías sí son compatibles, los trenes sí son compatibles. Quizás no con las vías, pero sí con el bolsillo de Ebrard y de Mario Delgado. ¿Por qué Mario Delgado juega un papel tan importante en esto? Si bien él fue secretario de Finanzas al principio de la administración, pero luego secretario de Educación, si no me equivoco. No, al revés, ¿no? ¿Es al revés? Primero Finanzas y primero Finanzas, luego Educación. Cierto. Durante todo el tiempo que se gestionan los contratos, se firman los documentos, se hace el financiamiento para la obra, ¿el titular del manejo de esos recursos es Mario Delgado? Sí, de hecho te platico que al mismo tiempo que Mario Delgado es secretario de Finanzas,
Él es presidente de Calidad de Vida y Progreso para la Ciudad. Esta es una empresa del Distrito Federal que se dedica a ver la cuestión de programas sociales. No sé por qué, y ahí es donde hago un paralelismo con el segundo piso del periférico, cuando la Secretaría de Medio Ambiente hace el segundo piso, igualmente aquí, una asociación creada para cuestiones sociales se pone a ver tema de trenes de la línea 12. Y ellos determinan que le van a dar los trenes a una empresa china que se llama Norinco. Después las otras empresas se quejan, se echa abajo esa designación y es cuando nuevamente aparece Mario Delgado y determina que lo mejor es hacer un sondeo de presupuestos para ver cuál es el mejor. No hacen una licitación, que por la cantidad de dinero que es, debiera ser una O licitación. sea, fue asignación directa. Fue una asignación Y directa. no rompe la ley y eso. Totalmente. O sea, se cometió un delito ahí. Claro. El señor senador Delgado cometió un delito al Por designar supuesto. de forma directa o adjudicar directamente el tema de los trenes. Esta decisión la toma después de que toma los presupuestos que le llegaron por correo electrónico, toma los presupuestos, hace una tabla que a todas luces es una tabla hechiza, que no sabemos cuál es el fundamento, cómo es que está hecha esta tabla. Él mismo la firma su gente, Mercado, que afortunadamente ya tiene ahí una responsabilidad, y dicen cosas como, CAF es la mejor porque tiene la mayor integración nacional. Falso. Hay fotografías donde vienen bajando CAF los son trenes. los españoles. CAF son los españoles, vienen bajando los trenes de un barco que llega a Veracruz. Entonces, ¿dónde está la integración nacional? Luego dicen, son los que nos van a dar los trenes de manera más rápida. Falso, llegaron 8 meses tarde los trenes. Dicen, son los que nos dan las mejores ventajas económicas. Pues falso, porque hay otras propuestas donde son 15,000, 18,000 millones de dólares, perdón, de pesos, donde te dan 35 trenes en lugar de 30 que ofrece CAF. Luego te dicen, son compatibles con las vías. ¿Todo esto Falso. está documentado, diputado? Todo Es decir, esto ¿ustedes está han visto documentado. estos papeles y esos Es un documentos? cuadro que está firmado por funcionarios de la Secretaría de Finanzas y del Metro, donde se establece por qué le dan estas características y por qué escogen a los trenes de la marca CAF. ¿Han tenido oportunidad de entrevistarse con los españoles? Sí, tuvimos una reunión en la comisión del Metro en la Cámara de Diputados. Fue Max Zurita, quien es representante de CAF y de otra empresa que es muy importante decirla, que se llama Provetren, que adicionalmente a todo este conflicto es una empresa que se crea un mes antes de firmar el contrato. Y entonces Provetren es la que le va, como dice su nombre, a proveer los trenes a CAF para que esto se los dé al gobierno. Ahí puede haber un probable lavado de dinero. ¿Y esa empresa dónde está basada? ¿Provetren? ¿Es una Provetren empresa? es mexicana. ¿Y digo, quiénes son los accionistas? desconozco quién sean los accionistas, pero Max Zurita, que es el representante legal de CAF, también lo es de Provetren. El contrato lo Mira, firma él como dos personas. Todo está muy raro y todo está... No, bueno, huele a bueno, una bueno, megatranza O gigantesca. sea, desde el gobierno de la ciudad, crear la oficina Proyecto Metro solo para construir esta línea del metro. Luego, crear esta... Empresa Provetren. No, la que dirigía Mario Calidad Delgado. de vida y progreso Calidad para de la vida y ciudad. progreso, que se dedica a ver programas sociales y demás, y luego le encargan lo del metro, y que adjudica de manera directa los contratos. Muchas irregularidades. Y luego Provetren. Cuando... No podemos saber quiénes son los accionistas de esta empresa. Ustedes sí podrían. Claro ¿no? que sí. Basta ir a Registro buscarlos público, al la registro propiedad. público y los podemos tener. Yo creo que valdría la pena hacer eso y que la comisión haga eso, porque a lo mejor descubrimos ahí que no van a ser accionistas algunos funcionarios del Algunos gobierno. nombres muy conocidos. Tengo entendido que la mayoría de las acciones de Provetren las tiene CAF España. Pero, ¿para qué creas una empresa? Sí, Un ya mes tienes una antes. que los vende, ¿no? Claro, ¿no? Suena que voy a lavar lana, ¿no? O voy a, O fiscalmente a evadir dar la impuestos. vuelta. Exactamente, exacto. ¿Qué otros hallazgos? Bueno, tenemos que hacer una pausa, diputado, pero sí es una telenovela. Yo coincido con Enrico, dolorosa. A los contribuyentes nos resulta dolorosa y hay millones de mexicanos afectados por esto. No te hemos preguntado el dato, pero creo que es público y se conoce por ahí lo que cada día le ha costado a la Ciudad de México estos casi 11 meses
en que esta línea ha estado inhabilitada porque el gobierno capitalino ha tenido que proveer transporte terrestre y autobuses para movilizar a todas las personas, y eso ha tenido un costo altísimo, si no me equivoco, de entre 2 y 3 millones de pesos al día. Así es. Es la última cifra que yo vi, pero no tengo la última. Vamos a hacer una pausa, estamos hablando de la línea 12 del metro, las consecuencias y el dictamen que muy pronto, en un par de días, la comisión investigadora en la Cámara de Diputados emitirá el próximo jueves. Regresamos. Estamos de regreso hablando de la línea 12 y de las consecuencias que esto ha tenido para el país en el último año. La comisión investigadora en la Cámara de Diputados está a punto de concluir toda la... ¿Cuánto tiempo se llevaron, diputado, en investigación y en revisión de documentos? Pues mira, yo creo que mucho más que tiene la vida de la comisión. Este es un tema que en lo personal he estudiado desde octubre del 2012. La comisión se creó apenas a mediados del año pasado. Del 2014. Del 2014. Ya existía una comisión en la Asamblea Legislativa, entonces nosotros tomamos parte de la investigación que ellos ya habían hecho, tomamos parte de las investigaciones que en lo particular los diputados habíamos hecho y la propia comisión hizo lo suyo. Entonces, pues tomamos investigaciones de todos ellos. Hemos hablado hasta ahora de la parte de responsabilidad en los servidores públicos, en los funcionarios, en la Secretaría de Finanzas, donde decías hace un momento no ha habido todavía señalado ningún responsable. Mercado es el único. El único. En el proyecto Metro ya, el señor Casitas fue inhabilitado y algunos funcionarios menores, no en la jefatura de gobierno ni en el equipo cercano al jefe de gobierno en ese momento. Pero hay un componente privado importante, hay un consorcio compuesto por 3 importantes grupos empresariales que fueron responsables de la... ¿Ahí también han encontrado responsabilidades? Mira, hay a mí un dato que me llama mucho la atención. Para que tú puedas construir para el Estado, siempre que firmas un contrato, la ley es muy clara y dice que tienes que contratar pues un seguro del 10%. Este seguro viene incluido en el contrato que firmó la empresa ICA Carso Alstom con el gobierno. Inclusive junto con el Verde Ecologista, el año pasado, presentamos un punto de acuerdo para exigir que, bueno, pues que se ejerciera esta fianza y que con el dinero que se obtiene de esa fianza se hicieran las reparaciones. No Claro. tienes por qué estar presupuestando y sacando el dinero de todos los contribuyentes para pagar las deficiencias de unos. Entonces, que De se hecho, pagara con para eso es el seguro, se Para supone, eso es ¿no? el seguro. Para proteger la obra pública. Exactamente. Y entonces, Pues está ahí el tema parado. No te sé decir si hay seguro o simplemente no hay seguro. Y también, bueno, pues había otra cantidad de dinero importante, que era casi 1,000 millones de pesos, para pues pagarle a los afectados por la construcción de la línea 12, las personas que ahora tienen sus casas cayéndose porque se hace el hoyo para poner el tren y no se dan cuenta de que están afectando a los vecinos. había hoy en la prensa fotos en distintos medios de viviendas al interior con grietas y con resquebrajamientos importantes como consecuencia de la obra. Es decir, ¿hay daños significativos en las viviendas por donde pasa la línea? Hay eso, pero además hay viviendas que no están aledañas a la obra, digamos, están a unos 300 metros, que también están dañadas por 2 razones. Una, porque por ahí pasaban los camiones pesados con las ballenas. Ajá. Y obviamente se cimbraban las casas. O otra razón es que cambiaron el drenaje y ahora en lugar de que pase por las avenidas principales, lo modificaron y están pasando por calles secundarias. Y esto también provoca que pongan cárcamos, que son estos grandes desagües, ajá, que obviamente pues hicieron otra vez el hoyo y están afectando también a estos vecinos. Habría que ver en caso de las empresas, lo que se mencionaba hace un momento, cuál es el resultado, no sé si la comisión lo investiga ahí o no, porque las empresas tenían una, digamos, comentario típico que tú escuchabas de las empresas involucradas, era que el proyecto no era llave en mano,
y que pues habían asignado tramos diferentes, notoriamente, principalmente lo de los trenes a una y lo de la construcción a la otra, ¿no? Y si se obligaba o no en esa falta de coordinación que es evidente a que hubiera algún tipo de comunicación entre las dos partes o las más partes que pudo haber habido. ¿Eso no aparece en los resultados de la investigación? Mira, te puedo decir que en el contrato dice que el consorcio se dedica a hacer los estudios previos, el anteproyecto, el proyecto y a desarrollarlo. Entonces, es imposible que ellos nos digan que no es su culpa que esté bien la línea 12 del metro, porque ellos hicieron desde el estudio hasta entregar la obra. Evidentemente, aquí vuelvo a decir lo mismo, hay corrupción, porque cuando tú pides el contrato, te lo dan, y cuando pides todos los anexos, te dicen que es información reservada. ¿A ustedes en la Sí. Cámara de Diputados no les han entregado toda la información? Yo no tengo los anexos del contrato que firmó el gobierno del Distrito Federal con la empresa constructora. ¿Y tienen la facultad de reservarlo? Pues es ahí la gran pregunta, porque se determinó que así se iba a hacer y no hay poder humano que te haga que te den esa información. Pero a ver, yo tengo la impresión, bueno, no es una impresión personal, hay datos que constatan que ICA es una empresa seria en este país, ¿no? Que por 50 años o por no sé cuántos ha construido presas y carreteras y obras de infraestructura importantísimas. No puedo pensar que una empresa de ese prestigio y de esa reputación haya hecho una obra con este nivel de deficiencias. ¿Cómo lo explican? Yo tampoco lo sé, pero te puedo decir que el propio contrato, por ejemplo, establecía que no se iba a modificar, ni las cantidades ni los tiempos de entrega. Bueno, pues hay más de 4 modificaciones a este contrato para modificar las fechas de entrega y para modificar Sí, porque las había cantidades. castigos, ¿no? Había penalties. Es decir, Exactamente. si se Entonces, retrasaban tenían que pagar una cantidad de... si te retrasas, es un descuento que le haces al gobierno. Yo no entiendo por qué el gobierno accede a firmar modificaciones a la entrega. Hubiera salido mucho más barata la obra. ¿La obra está totalmente pagada? La obra no está totalmente pagada. Hay un juicio que interpuso ICA por 5,000 millones de pesos, donde ellos quieren que se les paguen unos trabajos que dicen ellos no estaban contemplados en la obra. Y que realizaron, Supuestamente. hipotéticamente. La inauguración fue muy pomposa, ¿no? Últimos días de la administración. Bueno, fue el Ebrard único evento invitó al presidente público en al donde que se... fue el único. Hay fondos federales en esto, ¿verdad? Claro, son 14.5 millones de pesos cuando la obra era de 17. O sea, es una obra de más del 50% federal. Que de hecho, a la función pública ya reclamó Sí. la devolución de recursos y el gobierno del DF pues está litigando el no regresarlos. Así que sí hay una implicación federal, no solamente es el contribuyente 489 local. millones. 400, sí. No, pues ya lo veo mucho más complicado, porque esto me dice que también tuvo que haber, no sé si en la Secretaría de Transportes, en la de no sé dónde, pero tiene que haber un responsable del gobierno federal supervisando que los recursos se emplearan correctamente y que la obra se hiciera con profesionalismo, ¿no es cierto? Bueno, hay que decirte algo, la Auditoría Superior de la Federación solamente hizo un estudio de parte de los recursos y fue donde salió esta cantidad. No ha hecho un estudio general para ver en qué se gastaron los 14 millones. 14,000 millones. que pone la federación. Sí, Exactamente. pero volviendo al punto, ese evento donde Marcelo Ebrard recibe al presidente Calderón y hacen el recorrido y todo es, ¿no? Luces, la línea dorada, brillo por todos lados, espectacular. Y eso duró bien poquito tiempo, diputado. Bueno, de hecho, el día que se inauguró, no sé si recuerdan, pero hasta las escaleras eléctricas fallaron. Sí, bueno, Desde el pero- principio la obra está mal. Diputado, tú vas a hacer una serie de señalamientos, me imagino, en esta comisión durante los siguientes días cuando se haga público este informe. ¿Hacia dónde apuntarán estos señalamientos? Te quiero preguntar cuáles son las categorías de los señalamientos que hará la comisión y te quiero preguntar si tienes miedo. Ya vimos lo que pasa en Argentina, por ejemplo, con un... No quiero... Déjame comentarte que, bueno, por favor. qué bueno que está aquí Alejandro en su programa de radio. Tú recordarás que me dijo Mario Delgado que me iba a demandar. Te quería preguntar si ya te demandó. No me ha demandado. Si me está escuchando Mario Delgado, lo invito a que me demande porque esto va a permitir que las instancias jurisdiccionales abran el asunto. Él podrá decir lo que quiera, yo podré decir lo que quiera y al final, bueno, pues el tribunal determinará quién tiene la razón, que seguramente la tendrá el pueblo, que este señor evidentemente tuvo una
pues un incremento en su bolsillo. Hacia allá van los señalamientos, van hacia señalamientos de corrupción específicos a estos exfuncionarios, funcionarios, van hacia las empresas, van hacia demandar cierto tipo de retribuciones. ¿Cuáles son las categorías? Mira, yo creo que sí tenemos que dejar muy puntual quiénes fueron los funcionarios que actuaron mal, porque claro que nuestro objetivo principal es que la línea funcione bien y lo más rápido posible, pero también tenemos que hacer que los que provocaron todo este daño a la ciudadanía paguen y que sean los que paguen las reparaciones, no que nos cueste a los ciudadanos, no que nos cueste a los contribuyentes. Por otro lado, me preguntabas que si tengo miedo. Bueno, pues me parece que hacer tu trabajo es algo que tú te debes a la ciudadanía. La línea 12 pasa por Benito Juárez, que es mi distrito, que son mis vecinos los afectados. Conozco de manera directa, inmediata a las personas afectadas y bueno, pues es un costo que hay que pagar y pienso hacerlo, ¿no? Jorge, hay un dicho en la política mexicana, eran corruptos, no tontos. Digo, usualmente se utiliza otra palabra. Se conoce la frase, sí. Porque en muchas ocasiones cuesta mucho trabajo detectar las huellas cuando se presume corrupción. Aquí parece que fueron las dos cosas, pero hasta ahora no he percibido, aunque se puede presumir corrupción, no he percibido signos externos de riqueza de los funcionarios involucrados. ¿Tienen elementos para pensar que hubo cochupo, que las empresas le entregaron una lana a los funcionarios que tomaron las decisiones o simplemente se les botó la canica, estaban desorganizados, cometieron errores? ¿Qué es lo que visualizan? Mira, yo no sé si hubo cochupos, yo no sé si hubo moches. Lo que sí te puedo decir es que si tú comparas los presupuestos, el tema que más conozco es el de los trenes. Si tú comparas los presupuestos de lo que una empresa te ofrecía y lo que la otra empresa te ofrecía, te das cuenta que no hay por qué pagar el doble de lo que te ofrecen. No hay ni por dónde hacerse. Y mucho menos con una empresa intermediaria, ¿no? Claro. Simplemente te voy a decir una cosa. ¿Por qué cambiaron el tipo de trenes que tenemos en la línea 12? ¿Por qué no utilizaron trenes de los que teníamos en las otras líneas? Sería mucho más económico porque puedes hacer compras generales de volumen, llantas, claro, de volumen y darle mantenimiento general a todos. ¿Por qué contratan a una empresa española para que le den mantenimiento si toda la vida el metro es el que le ha dado mantenimiento y me parece que de una manera adecuada hasta hace apenas algunos meses de manera eficiente a los carros? ¿Por qué son las preguntas? ¿Por qué pagar el doble de lo que otras personas te ofrecen? Por eso, pero a ver, en estas conclusiones que mencionaba Carlos, ¿ya va a haber señalamientos directos? Yo voy a exigir que así sea. No sé cómo viene el documento, pero yo pediré que vengan señalamientos directos porque es la única manera en cómo le podemos dar a la sociedad una certeza de que los diputados estamos trabajando, de que no somos un mero adorno, de que no somos una tapadera. Porque ya estuvo suave, ¿no? Esto va a cumplir un año y hoy no hemos conocido más que... De a 2 millones de pesos diarios en transporte, claro, ¿no? Son decías, 300 días, son 600 millones de pesos. 600 millones de pesos que hemos pagado nosotros. Y decías, el pez más gordo, Estorcasitas. Ha sido hasta ahora. Me parece un personaje bastante menor en esto. No, y además fue inhabilitado, ¿no? Es decir, claro, no puede volver a ser funcionario, pero no hay una pena. No puede ser funcionario en el Distrito Federal, pero sí en Chihuahua o sí en Hidalgo. A ver, pero respondamos esto. ¿Va a haber señalamientos directos y personales a los funcionarios responsables? Desconozco cómo venga el dictamen, pero yo pediré que se incluya un señalamiento directo a los responsables. ¿Quién es el responsable o quién es del dictamen? ¿Por qué lo desconoces si eres parte de la comisión que investiga? Porque no nos han dado a conocer en este momento todavía el documento que votaremos el jueves. Yo espero que en el transcurso de las horas del día de hoy podamos tener ese documento. Pero si es martes, solo queda el miércoles. Bueno, pues el miércoles tendremos que desvelarnos para conocer, estudiar y presentar nuestras propuestas el jueves. El presidente de la comisión es un priista, si no estoy equivocado. Estás tú, hay compañeros del PRD también en la comisión. De todos los partidos. Pero la proporción es de acuerdo a la representación de las fuerzas políticas en la Cámara. Así es. El PRI tiene la mayoría, después sigue el PAN, luego el PRD, y así copiando el mismo esquema que se tiene en el Pleno de la Cámara. ¿Se espera que sea vinculante
lo que aparezca de este dictamen, de lo que ustedes voten como diputados? Desafortunadamente la ley no lo hace vinculante, tiene la misma naturaleza que una recomendación que puede hacer, por La ejemplo, Comisión Nacional la Comisión de de Derechos Derechos Humanos. O sea, es una recomendación, Sí. está hasta ese nivel. Y ustedes la emiten al gobierno capitalino, a la Procuraduría General de Justicia, al Distrito Federal. ¿A quién emiten? Se puede las hacer a recomendaciones? varias autoridades, sí, es un exhorto que le haces al Poder Ejecutivo, en este caso local, y bueno, pues estará en ellos tomarla o no. El riesgo bueno. es que sea otro llamado a misa. Es un llamado a misa en día del exacto. Super Bowl. Exacto, exacto. ¿No? Nadie va. Nadie va. Exacto. Nadie presta atención a eso. Hombre. Sí es. ¿Sabes qué me preocupa gravemente? Que es, discutíamos el otro día en tu oficina, ¿por qué Andrés Granier, por un asunto, creo que son 14 millones de pesos, ¿no? Nada más comparemos esa cifra con esto, ¿no? Es así como, ¿no? La papelería, ¿no? Bueno, por un asunto de 14 millones de pesos fue a dar a la cárcel. El Y lo Bester Gordillo discutíamos está- por voluntad política, Sí. ¿no es cierto? Es decir, el titular a cargo es el que toma la decisión de decir, a ver, aquí se hizo algo mal, hay que investigarlo y ir hasta las últimas consecuencias. O sea, Arturo Núñez es el principal responsable de haber detectado ese caso, de haber encarcelado al señor Andrés Granier. Ok. El caso del Bester tiene otras aristas, Sí, pero pero también hablando hay en un montos, asunto de voluntad política. Es mucho dinero, pero mucho menos que los 55,000 millones de esto. Bueno, mucho menos, mucho menos. Me pregunto si aquí vamos a acabar siendo también en un asunto de voluntad política y va a ser una decisión del doctor Mancera, del jefe de gobierno, cuando ustedes emitan las declaraciones. Sí, pues aquí hay ilícitos, aquí hay cosas mal hechas, y además los particulares también tienen su grado de responsabilidad, es decir, si hay recomendaciones en el sentido de que se ejerzan penas o castigos a los señores funcionarios públicos, pues yo quisiera también ver si hay ingenieros de ICA o responsables de Carso o de Alstom que enfrenten los mismos cargos o las mismas responsabilidades. Y si esto va a acabar siendo voluntad del jefe de gobierno o del procurador, porque entonces nuevamente la ciudadanía se queda pues con un palmo de narices. Yo no sé si está o depende de la voluntad política del jefe de gobierno o si ya el gobierno federal tiene voz y voto en esto. Pues tiene, ¿qué Porque porcentaje puso- tenía? Más del 70%. Del presupuesto original, ¿no? Entonces, ¿por qué el gobierno federal no dice nada? Y yo lo he visto, están muy calladitos, ¿verdad? Como que lo dejaron Bueno, a un decías que en asunto. la función Sí, pública. claro, hubo una demanda, el titular, Que le regresen los el recursos, responsable de la Secretaría Zombie, como le hemos denominado, que va a desaparecer, pero todavía no desaparece, Es un pidió deadline, el monto, eran una cantidad Pero importante, como 500 millones de pesos. 489 millones de pesos, Sí, que litigó que los están litigando. el gobierno Pero local. además son 489 millones del Fondo Metropolitano, que decidieron tomar ese dinero del Fondo Metropolitano, o sea, ni siquiera es de los 14,000 millones que puso el gobierno federal para la obra específica de la línea 12. Como les faltó dinero para hacer esas obras adicionales de ese presupuesto, no les alcanzaron los 20 y tantos mil millones, entonces dijeron, ¿qué hacemos para esto que hace falta? Tomamos del Fondo Metropolitano. Y entonces del Fondo Metropolitano resolvemos esto. Y entonces es cuando la función pública dice, a ver, puedes tomar del el Fondo dinero del Fondo Metropolitano es para otra cosa. Demuéstrame y devuélvemelos porque no los debiste usar para eso. Y es lo que están litigando. O sea, ni siquiera es el presupuesto original de la línea 2. De entrada, los señores de la Secretaría de Finanzas Capitalina tienen ahí una cantidad de enredos y de cosas muy sucias, ¿no? Mucho. Vamos a hacer una pausa. Como ven, no es un asunto claro ni transparente en ningún sentido. Estamos hablando de la línea 12, regresamos enseguida. Estamos de regreso en la parte final. Yo quisiera cerrar el capítulo de los particulares porque
Sí, indudablemente se habla mucho del señor Ebrard, del señor Delgado, del señor Orcasitas, de todos estos funcionarios y servidores que a todas luces aparentemente o no hicieron bien su trabajo o lo hicieron con dolo y lo hicieron equivocadamente. Pero, o sea, ICA, insisto, es un consorcio prestigiado a nivel internacional de construcción, Carso, Alstom. ¿Qué pasó con estos señores? ¿No se dieron cuenta de lo que estaban haciendo? La documentación, ellos dicen que enviaron notas diciendo o advirtiendo que había datos equivocados. ¿Es cierto eso? ¿Está en los archivos? Eso no lo conozco. Lo que sí te puedo decir es que tú ves los materiales que se utilizaron en la obra y son materiales pues de baja calidad. Ya se dijo que el balastro, que es esta piedrita que se utiliza para que no haya vibraciones de las vías, no funciona. Nada más para que tengas una idea lo importante que es esta piedrita. Esta piedrita es una cama de 30 centímetros por 2 metros de largo y que mide exactamente todo lo que corre la línea. ¿Cuántos camiones requieres para retirar esas piedritas y sacarlas de donde están? Bueno, toneladas. ¿Y cuántos camiones necesitas para mandarlos y colocar las piedritas? Yo se los alquilo. Quiere un contrato, mi compadre. Sí. Claro. ¿Y qué haces con esas piedritas? Para lo único que te sirven es para adornar el jardín de tu casa, porque no funcionan para lo que se requiere. Otra cosa, los durmientes. Se cambiaron al principio 7,000 durmientes. Tenían que cerrar la línea antes de que supiéramos que estaba cerrada. Cerraban la línea, cambiaban los durmientes, que son estas cosas que agarran hacia el piso. Es lo que asienta el riel. Exactamente, al riel, y los tenían que cambiar. Hasta que se dieron cuenta, son demasiados durmientes los que se están quebrando a diario, tenemos que cerrar. ¿Son de mal material? ¿Son de madera los durmientes o ya no? Ojalá fueran de madera, porque la madera te permite expanderse, claro, te es permite un material tener un amortiguamiento mayor. No, los durmientes que tenemos son de concreto. Entonces imagínate, cuando hay cambios de temperatura y les das vibración, claro. una vibración se fuerte, se fracturan, ¿no? Y es por eso que se hizo de esta manera. Obviamente el durmiente de madera pues requiere de un mantenimiento mayor. Otro de los temas es el trazo, particularmente en la zona de Tláhuac, que un tren que corre a la altura pues parece raro que tenga tantas curvas. Las versiones que circulan en los pasillos son que había muchos intereses del aparato político perredista y que impidieron la expropiación de tierras en Tláhuac para permitir un trazo en línea aproximadamente recta, como son el resto de las líneas. ¿Tú has visitado Conozco, la obra? Y ahí hay un dato importante. Se dice también, porque no tengo, ahí sí no tengo la prueba, que lo que se requería es que la obra fuera visible. Y si tú la pasabas todo por abajo, no iba a ser visible. Entonces necesitaban un tramo en que fuera elevado. Luego tengo conocimiento, ahí sí, y documentado, de vecinos a los que les expropiaron sus terrenos, no se los han pagado y no se utilizaron en la obra, porque inicialmente la vuelta tenía que ser más prolongada, se les acabó el dinero y entonces ya tenían estos predios expropiados y lo que hicieron fue hacer una curva más pequeña. Así, que es parte del problema. Sí lo podemos ver y ahí está constatado físicamente. Es escandaloso. Es que es gravísimo, ¿no? Es escandaloso. Y además, o sea, ¿qué pensaban que no iba a haber riesgo de vidas humanas corriendo por estos trenes deficientes y con materiales de baja calidad? Imagínate un descarrilamiento a 10 metros de altura. No, es una tragedia. No, y sobre esa zona densamente hiperpoblada, claro. Imagínate. Y todos los que van arriba, ¿no? Claro. Si tú tuvieras que calificar el grado de sensibilidad respecto a todo este tema que has investigado durante tantos meses de otros ámbitos de poder público, ¿dónde pondrías al gobierno del Distrito Federal? ¿Dónde pondrías al Ejecutivo Federal? ¿Dónde pondrías diferentes instancias que tienen que decir algo al respecto? Bueno, sin lugar a dudas, este es el robo del siglo en materia del Distrito Federal. El gobierno federal, pues lo único que hizo fue poner el dinero, y quien llevó la administración de la obra fue directamente el gobierno capitalino. Así está la responsabilidad. La responsabilidad es total. El gobierno federal les entregó los recursos y los dejó hacer. Exactamente. Pero ponles nombres. Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Orcasitas, Bojorquez, que era el director del metro. Sí, pero ahora déjame pensar en los federales, que son corresponsables en esto también. Ernesto Cordero era secretario de Hacienda en ese momento, ¿no es cierto? Sí, pero recordemos, como lo decías en el corte anterior, la Secretaría de Hacienda dio 49 recomendaciones que no siguió el Distrito Federal. Pero entonces, no le entrega los recursos. No. Es decir,
Y así sucede en otras además cosas. de El eso- gobierno te dice hay que hacerlo así y tú estás condicionado a cumplir esas condiciones para que yo te entregue los recursos. Si no es voluntario, oye, a mí me gustaría más que lo pintaras de azul, porque es mi... No, pues ¿qué es eso? Les dieron el dinero y no hicieron caso de las recomendaciones. Hay corresponsabilidad ahí también. ¿O no? Y fue el presidente entonces, fue el entonces presidente Calderón, estuvo en la inauguración. Feliz, porque lo habían invitado a Invitado, subirse al metro y se dio la mano con el señor que en todo el sexenio no se habían saludado, ¿no es cierto? En público. En En privado sí. suponemos. No, hay algunos, ya empiezan a Constantes. saberse algunas cosas. No habrá la percepción después de que se conozca el dictamen y si es un dictamen crítico que la gente suponga que es por interés partidista. Si el gobierno anterior hubiera sido del PAN, entonces a lo mejor, o del PRI, entonces a lo mejor no tiene este tono. ¿Qué yo creo dirías a que este reclamo? Se lo tendremos que preguntar a las personas que diariamente hacen el doble de tiempo en llegar a su destino. Las personas que viven en casas fracturadas, las personas que tienen olores pestilentes en sus viviendas. Sería muy reduccionista el pensar que estamos actuando de manera política y con afanes políticos cuando tienes las pruebas documentales de quiénes son los responsables. No me parece que sea un revanchismo político, me parece que en esta ocasión, y quiero decirlo de manera enfática, los diputados sí estamos haciendo el trabajo de hacer la investigación y yo espero que sea bien tomada por la ciudadanía este dictamen que votaremos próximamente. ¿Cuál es la salida al problema específico de la inoperabilidad de esta línea? ¿Hacia dónde podemos pensar que en qué tiempo se podrá remediar eso? Tú que has estudiado el caso, ¿construir otra vía? ¿Qué va a pasar? Hay dos opciones. Una opción es la que está dando el gobierno capitalino, que es una opción, no estoy de acuerdo con ella, donde dice que hay que modificar los trazos de estas líneas. O sea, retrasar la línea. Sí, hay que modificar los trazos, eso estoy de acuerdo. Dicen que hay que modificar las vías, estoy de acuerdo. En la parte que no estoy de acuerdo es que dicen que hay que hacer modificaciones a los trenes CAF. Es decir, quitar todos los bogies, que es la parte de abajo que lleva las llantas, cambiarlos por unos más pequeños. Pero al hacer esto, número uno, el costo. Y número dos, estás teniendo la parte de arriba, que es el chasis del carro, lo estás teniendo muy largo, que como sabemos hay lugares en donde no alcanza a dar la curva y está raspando con las paredes de concreto de la línea. Contención. Lo único que puedes hacer es, si tienes que modificar las curvas, y es la propuesta que yo le hice al secretario de Obras, sí tienes que modificar las curvas, sí tienes que modificar las vías, pero si ya vas a modificar las vías, ¿por qué no hacerlo de la manera que ya el tiempo nos ha dicho que es la correcta, como tienes en el resto de las líneas? Pon trenes de rodadura neumática y... Pero a ver, y quiero tratar de entender lo que dice el gobierno. Me parece muy congruente lo que dice en términos de si le quitas toda la parte de abajo, todas las llantas, a lo mejor el vagón que está calculado y diseñado para funcionar con esas, pues ya no va a funcionar igual por su longitud, su ancho y su peso. Exactamente. Pero no estarán pensando en que si ponen neumáticos resulta más caro la solución, es decir, quitar estos vagones por completo y traer otros con llanta neumática. Las vías las tienes que quitar Sí o de sí. cualquier forma. Sí o sí. No hay para dónde Todas. hacerse. Todas las vías. Las vías las tienes que volver a colocar. Entonces, O sea, lo que yo son digo, vías, durmientes, todo. ¿no? trenes, balastro, O sea, trazo. hay toda que la volver obra. a hacer la línea. Pues hay sí. que volverlo a Pues es que hacer. si hay que cambiar Lo el único trazo, que va a pues es servir otro son los trazo. túneles. La los parte que hoyos. funciona ya. Y hay Los que hoyos. ver porque hay lugares donde ya se está filtrando el agua. No. Entonces eso puede dar un desprendimiento de las piedras. Pero es que realmente es inaudito. Lo hicieron particulares, Y no va a pasar pues. Tú dices, ¿es la única línea que hizo qué partido político? El PRD es la única línea que ha hecho el PRD. El resto de las líneas que tienen más de 60 años, ahí están funcionando. Con algunas deficiencias por lo viejo, pero ahí siguen funcionando. Esta no funciona, muy bien, pero la hicieron, es decir, yo no había ingenieros ni obreros del PRD excavando ni haciendo el trazo. La hicieron profesionales de construcción, ¿no? ¿Qué pasó con esos? Los que han hecho las carreteras del país, los que han hecho pues los proyectos más grandes que tenemos ¿Cómo en nos México. explicamos eso? Mira, es un tema de supervisión y de seguramente también lana por medio, la carretera México-Acapulco. ¿Cuántos años lleva reparándose? Pues como, Todos.
como 20, 30 años sí, exacto. La del Sol, reparándose y nunca va a Sí, quedar. pero ese es un punto, el que dice Enrique, que es decir, hay razones políticas de fondo. Acelerar la obra para que el funcionario corte el listón y salga en la foto, ¿no? Esa es una razón importante. Es decir, el término del rédito político, ¿no? Yo le invertí estos 5 años, pues siquiera que la medalla me la cuelgue yo. O sea, apúrale, muchacho, ay, como vaya quedando, ¿no? Eso es lo que... Y como vaya quedando... Queda un Frankenstein. Bueno, pero por eso, insisto, los señores particulares se supone que tendrían que haber dicho, oye, esto no, o sea, tú contratas un arquitecto para que te haga tu casa, oye, pero la necesito para el jueves porque voy a tener una fiesta. Oye, no, pues para el jueves no va a estar porque si te la doy, bueno, la Vasconcelos, ¿no es otro caso? La Biblioteca Vasconcelos. Sí, claro. Y para que Fox inaugurara, precipitaron la inauguración y la entregaron con goteras. Yo entrevisté al arquitecto Kalach y estaba furioso porque lo habían forzado a entregar la obra cuando la obra no estaba lista. Tú visitas hoy la Vasconcelos y hay cubetas, porque se sigue habiendo filtrado. Nunca acabaron con el trabajo de impermeabilización y de nunca se acabó. ¿Se acuerdan ustedes que al principio de la administración de Calderón la cerraron un año para Sí, ponerla claro. al día? Bueno, pues no alcanzó tampoco. ¿Cuál es tu vaticinio de lo que ocurrirá en la elección de este año 2015 con este tema en el Distrito Federal? Mira, te puedo hablar de las colonias más afectadas, que son en Benito Juárez, tenemos Miravalle, Ermita, Portales, en Coyoacán tenemos la Cinatel, tenemos Prado Churubusco, tenemos, etcétera. Tenemos varias colonias. Yo creo que las colonias que están aledañas a la línea 12 definitivamente cambiarán de partido. No creo que den su voto por los amarillos. Yo creo que tenemos una población en México, yo creo que la más adulta del país, la que es más, te otorga un voto de manera más razonada y creo que pues no tendrá un buen final para el partido que construyó esta línea, ¿no? Si lo que dices es cierto, te convocamos a que estés con nosotros aquí en estos estudios en junio o julio de este año para ver si en efecto tu vaticinio se cumple. Yo no estoy muy seguro de eso. Hay otros resortes, ¿no? Luego que mueven o que activan el voto de la ciudadanía. Sí, porque el argumento de que es político y me quieren destruir políticamente es muy fácil. Bueno, es la venganza, ¿no? Es muy fácil. Estos que no son de mi grupo Como me lo quieren... hicimos bien, nos quieren destruir. Bueno, ¿Dónde he conclusiones, escuchado señores, eso? porque se nos acaba el tiempo. Carlos Mo. No, un caso terrible de corrupción, de falta de transparencia que desafortunadamente pasan tantas cosas negativas en México constantemente, queda hasta un poco en el olvido dentro de todo el escenario noticioso adverso. Yo creo que la clave es aprender las lecciones en todos los términos, coordinación, responsabilidades, y que no vaya a ocurrir lo que ya pronosticamos. Pues ¿y quién fue el culpable? Fuente Ovejuna. O sea, nadie. Sí. Creo que eso va a pasar. Yo creo que es el gran fiasco de la gestión de Marcelo Ebrard. Yo creo que es su tumba política. Y creo que la mejor solución será volver a construir la línea. Tú dijiste hace un rato esta frase, es ¿cómo dijiste? Es el robo de la historia. Sí, el robo más grande del Distrito Federal. Y mira que en este país, digo, la historia de robos es, ¿no? Hay enciclopedias, es amplia. En fin, estaremos muy pendientes del dictamen el próximo jueves, Jorge, y les deseamos éxito. Ojalá y prive el interés de la ciudadanía. Así debe ser. Y no los pesos y los contrapesos políticos. Y no, claro, en un año de elecciones, qué tanto va a influir, actuar de una forma o de otra, y que los señores de todos los partidos, porque yo sé que los señores de todos los partidos hacen ese tipo de consideraciones, le pongan más atención a eso, a esto, ¿no? A la evidencia clara de negligencia, lavado de dinero, desviación de recursos, corrupción, en fin. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Mucho éxito y ojalá Gracias. y estaremos muy bien. Señor Cacho, muchas gracias. Gracias, Jorge. Carlos, Leo. buenas Gracias. noches. Gracias, Muchas Leonardo. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Esperemos haber esclarecido en algo este muy delicado tema que pues en unos días más conoceremos la conclusión, por lo menos en la parte de la investigación en la Cámara de Diputados. Esto es La Silla Roja. Hasta entonces. Muchas gracias.